Bien, ahí tendríamos que andar bien. Bueno, empezamos haciendo entonces una revisión general y breve sobre algunos temas principales que vimos la clase pasada y la anterior también. Una de las cuestiones que vimos fue la distinción de triángulos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Distinguimos a los triángulos por sus lados y por sus ángulos, pero nos centramos en la distinción por sus ángulos. Vimos tres clases de triángulos. ¿Ya van distinguiendo de qué clases de triángulos se trata o todavía no? Sí. A ver, ¿quién me habló? Agustina, ¿no? Sí, sí. El triángulo que estoy señalando ahora. ¿Cómo? Rectángulo. Triángulo rectángulo, exactamente. ¿Por qué distinguís que es rectángulo? Por el ángulo de 90 grados. Por el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados también llamado ángulo recto, ¿verdad? Ujú. Bien. El segundo triángulo, el de al lado, que también estoy ahora nombrando como ABC. ¿Sí? ¿Qué clase de triángulo es? Acutángulo. Acutángulo, exactamente. Eh, ob- ob- A ver, mm, no, está bien, te ah, corregiste bien. Obtusángulo. ok. ¿Y por qué es obtusángulo? Sí. Por su ángulo más grande de 90. Por un ángulo mayor a 90, que es el que lo define, que lo marqué como el ángulo A, ¿no? Sí. Y el tercer triángulo, que indico ahora también, Acutángulo. acutángulo, ahora sí. ¿Y por qué se Sí. llama acutángulo? Por sus ángulos agudos. Por sus ángulos agudos, ¿no? Los tres ángulos, dijimos, son menores a 90, ¿no? Ujú. Y eso se cumplían Sí. los tres. Una de las características que dijimos, que, a ver, alguien se quiere sumar ahí, ¿no? Admitir. Hola, Cintia. Hola. Bueno, estamos ya viendo revisión de la clase pasada, ¿está bien? Estamos distinguiendo tres clases de triángulos según sus ángulos. El primer triángulo, que es el que voy a señalar ahora acá, es el triángulo que dijimos que es rectángulo, que lo distingue es su ángulo recto, ¿sí? Un segundo triángulo, que es un triángulo obtusángulo, que lo distingue es su ángulo obtuso, por eso es obtusángulo, o sea, tiene un ángulo mayor a 90, y un tercer triángulo, que es el triángulo acutángulo, que lo distingue son los tres ángulos menores a 90. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Además de eso, otra de las cosas de las que hablamos fue de que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan de eso? La suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ¿cuánto es? Si yo sumo en cualquiera de los casos, 180 no era, profe. 180 es, exactamente. Si yo sumo en cualquiera de los Ujú. casos los ángulos interiores, entonces tengo que A más B más C es igual a 180. Y eso dijimos, rige para todo tipo de triángulo, sin distinción de ángulos, de lados, ¿sí? En realidad, para toda figura plana. Pero como estamos estudiando triángulos, por eso estamos viendo trigonometría, que es el estudio de los triángulos, entonces nos quedamos con esto. ¿Hasta acá todo entendido? Sí. 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 Bien. Si tienen alguna duda, me dicen, me paran y me dicen, profe, no entiendo, profesora, no entiendo, como lo quieran decir. Con el fondo negro y el lápiz blanco estamos ok, ¿ven bien? Ok. Se ve bien. Ok. Sí. Vamos a retomar desde el triángulo que dijimos que más nos interesaba, que qué clase de triángulo es.
Rectángulo. Rectángulo. Que es en el triángulo, en la clase de triángulo que nos estuvimos centrando hasta ahora para trabajar. Fernando Copa. Hola Fernando, Hola, profe. ¿qué tal? Ya. Te comento que estuvimos haciendo una revisión. Hicimos la distinción entre triángulos según sus ángulos. Hablamos del primer triángulo que se ve acá. A ver qué son. Y lo definimos como triángulo rectángulo. Hablamos de que lo define es el ángulo recto. De este segundo triángulo, que es un triángulo obtusángulo, que lo define es su ángulo obtuso, mayor a 90. Y un tercer está bien. triángulo, que es el acutángulo, que lo definen son sus ángulos menores a 90. Después de eso pasamos a centrarnos en uno de esos tres triángulos, que es el triángulo rectángulo, que es el que nos ha convocado hasta ahora cuando resolvimos triángulos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, estamos bien. Bien. Entonces, dijimos recién que una de las cuestiones sobre las que podemos trabajar, porque la conocemos como propiedad de los triángulos, es que la suma de los ángulos interiores es 180. Lo hice con el láser, ¿no? Ahí vamos de vuelta. A ver. Ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180. ¿Sí? Grados, ¿no? Estamos hablando de ángulos. En el caso del triángulo rectángulo, siempre vamos a tener un ángulo como. ¿Cómo? En el caso del triángulo rectángulo, siempre tenemos un ángulo ya definido. ¿Que cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos grados? 90 grados. 90 grados. En ese sentido, tenemos que 90 más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Sí o no? Sí. Y de ahí se tiene que el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 menos 90 o directamente 90 grados, ¿no? Ujú. En ese sentido, cuando lo que hablamos, de lo que hablamos, perdón, es de triángulos rectángulos, podemos partir de que la suma de sus dos ángulos agudos, o sea, menores a 90, ¿sí?, es igual a 90 grados. Esto. Se puede partir de acá evitando esto cuando se trata de triángulos rectángulos. ¿Entiende eso? Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de que C fuera 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo B? Esa es ¿Cómo la dijo, pregunta que estoy profe? haciendo, ¿sí? En el caso de que el ángulo C midiera 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo B? 60. 60 grados, ¿no? Que resulta de hacer 90 grados menos 30 grados. ¿Dudas hasta acá? No. 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 A ver, hago una consulta y digo, para que me conteste alguien más, hago una pregunta más. En el caso, por ejemplo, de que el ángulo B midiera 42 grados, ¿cuánto mide el ángulo C? ¿Cuánto mide el ángulo C? 58 grados. 58 más 42, ¿cuánto es? Ah, no. 48 grados. 48 grados, ¿no?
¿Se entiende cómo teniendo en un triángulo rectángulo un ángulo solo hallo el otro? Porque puedo partir de acá, ¿sí? Puedo partir de acá, Ok. porque sé que uno de ellos siempre es 90, porque es un triángulo rectángulo, o sea que un ángulo es recto. A este ya lo conozco. Me dan uno más, hallo el tercero. Pero puedo partir de acá, ¿sí? Reemplazando los dos que tengo, o puedo partir de acá y reemplazar el que tengo y hallar el otro. ¿Dudas o pasamos al teorema de Pitágoras? Buena, profe. No sé dónde dejé la reglita que tenía yo. Acá está. ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Y para qué sirve? Yo no. ¿Alguien sí o sigo? El teorema de Pitágoras es aplicable a triángulos rectángulos. Me sirve para encontrar un lado teniendo otros dos conocidos, ¿sí? Y lo que enuncia es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Se acuerdan ahí? Sí. ¿Se acuerdan cómo diferenciar la hipotenusa de los catetos? Para diferenciar la hipotenusa de los catetos, lo que tenemos que tener en cuenta es que la hipotenusa siempre es el lado más largo y que es el que está opuesto al ángulo recto, el que señalé ahora en rojo. ¿Sí o no? Sí. Vamos a Sí. hacerle así porque si no... Esta es la hipotenusa. ¿Sí? Es siempre el lado más largo, es el que está enfrentado al ángulo recto. Y los dos restantes, que son los que forman el ángulo recto, son ¿qué? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Catetos opuestos. Catetos, catetos, no nos adelantemos, vamos a llegar a eso, pero hasta ahora estamos en catetos. Con saber que son catetos Sí. está genial, ¿sí? Por eso el teorema de Pitágoras también se puede enunciar como hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que por ahí así parece más conocido. Dado un triángulo rectángulo, entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a volver a usar blanco, denme un minuto. Si yo tengo ahí me quedé sin pizarra, un lado que mide 4 centímetros, que es el mismo que hicimos la clase pasada, y un lado que mide 3 centímetros. ¿Cómo hago para hallar el tercero? Con la suma de esos dos catetos. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Sumando los cuadrados de los catetos y despejando la fórmula. La hipotenusa no la tengo, es la incógnita, es esta. A ver, tengo puesta la goma. Esta es la hipotenusa, ¿no?
que podemos llamar también X. Sí. Y si la hipotenusa no la conozco, es la incógnita, que estamos acostumbrados y acostumbradas a llamar X a la incógnita, así se vuelve una ecuación más familiar, más conocida. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos. 3 centímetros al cuadrado, ¿cuánto es? Todo al cuadrado, ¿no? Sí. 9. ¿9 qué? 9 centímetros. ¿9 centímetros qué? Cuadrado. Cuadrado, ¿no? Porque si no, no está al cuadrado. Ahí quedó como Sí. un centímetro, como con una M mutante. 4 centímetros al cuadrado, todo, ¿no? 4 centímetros, todo al cuadrado, ¿cuánto es? 16 centímetros cuadrados. 16 centímetros cuadrados. 16 centímetros cuadrados. Y 9 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados, ¿cuánto es? 81 centímetros cuadrados. ¿Cómo? 9 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados, ¿cuánto es? Me equivoqué. Espera. No 9 por 9, ¿eh? 9 más 16. 25. 25 centímetros al Sí. cuadrado. Ojo, ahí creo que es Agustín el que hablaba, no sé si le distingo la voz o no. El cuadrado, ahí ya estás afectando solamente a la unidad de posición, al centímetro, ¿sí? A la longitud. ¿Sí? No está afectando al 9. El cuadrado ya se distribuyó, afectando al 3 y afectando al centímetros. Acá, el 3 se volvió 9 y el centímetro se volvió centímetros cuadrados. ¿Está bien eso? Sí. Ahora lo que tengo que hacer es sumar esos 9 centímetros cuadrados con esos 16 centímetros cuadrados y como decían recién las chicas, da 25 centímetros cuadrados. ¿No? Ahora, me voy a quedar sin pizarra. Ese cuadrado, ¿cómo pasa para allá? A raíz. Y entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados. ¿La raíz cuadrada de 25 cuánto es? 5 centímetros. La respuesta es 5 centímetros. Lo voy a poner por acá porque me voy a quedar sin pizarra allá abajo. Ya me pasó, de hecho. ¿Sí? La raíz de 25 es 5 y menos 5, pero al caso no nos sirve la negativa porque las longitudes negativas no existen. Entonces tomamos solamente la positiva y la raíz de centímetros cuadrados es centímetros. En definitiva, nuestra X, ¿sí? Nuestra incógnita es 5 centímetros. Entonces, ¿para qué sirve el teorema de Pitágoras? Dado un triángulo rectángulo, a ver, pongo el láser. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras? Dado un triángulo rectángulo, ¿sí? Caracterizado por su ángulo recto, teniendo una hipotenusa y dos catetos, se puede aplicar el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Se reemplaza, en este caso, a ver, que alguien se sumó, o se quiere sumar, Cami Juárez. Hola Camila. En este caso entonces, el teorema de Pitágoras, retomo desde el principio que se sumó Camila recién, lo que permite es, teniendo un triángulo rectángulo, que lo distingo porque tiene un ángulo recto, que el ángulo recto tiene como lado opuesto a la hipotenusa y que tiene dos catetos, el teorema de Pitágoras me permite, teniendo dos de esos lados, hallar el tercero. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo tengo dos catetos, como este es el caso, conocidos, 3 centímetros y 4 centímetros, los reemplazo en el lugar de los catetos. La hipotenusa es la incógnita. Resuelvo eso, lo despejo, obtengo la incógnita. La fórmula está compuesta por tres términos, podríamos decir, ¿sí? Si yo tengo dos de esos, hallo el tercero. ¿Está bien hasta ahí? ¿Quién me dice que no le funciona el Sí. micrófono? Vi un texto ahí. Profe, no funciona mi... Ah, ok. Vos si querés escribí de última,
¿Alguien más me puede hacer el favor, si yo estoy compartiendo la pantalla, de decirme qué está escribiendo, qué está contestando Kiara? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí. Porque yo escucho el ruidito, ¿sí? El timbre de la notificación, pero si estoy viendo lo mismo que ustedes. Si yo estoy acá, no puedo ver acá los mensajes, ¿entiende? Sí, sí. Entonces, si Chiara escribe o alguien más, los que tienen acceso a la pantalla completa y ven el texto, avisan. ¿Les parece bien? Sí, profe, le avisamos. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. 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 ¿Hacemos uno más del teorema de Pitágoras antes de pasar a las razones trigonométricas o no hace falta? Tomo el silencio como que, como un sí hace falta, no hace falta. Me pueden decir hagamos uno más, profe, y está todo ok, ¿eh? Me pueden decir, profe, pasemos a razones trigonométricas y está todo ok también. Hagamos uno más, profe. Ahí está, genial. Hacemos uno más entonces. Hola, Bel. Bueno, hacemos un ejercicio más entonces de aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a cambiar ahora el dato. Vamos a nombrar solamente los lados. Vamos a decir que los vértices, perdón. Vamos a decir que esto es A, esto es B, que esto es C. Recuerden que estamos hablando del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Me quedó el acento por cualquier lado. Tenemos un ángulo recto. Tenemos la hipotenusa, que la reconocemos por estar enfrentada a los catetos, ¿sí? Y siempre es el lado más largo. Esta es la hipotenusa. Vamos a decir en este caso que conocemos la hipotenusa. Que la hipotenusa es igual a... Nos va a dar seguramente con coma y van a tener que usar la calculadora, porque si yo uso la calculadora acá, no sé si dejo de grabar, no sé si ustedes la ven. Y si dejo de grabar sería un problema, por las dudas de que salga bien. Vamos a decir que esto mide 12, perdón, y que esto mide 7. ¿Qué cambió ahora? Que los datos que teníamos en el triángulo anterior eran dos catetos. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior lo que teníamos eran dos catetos, uno que medía 4 centímetros y uno que medía 3 centímetros? La incógnita era la hipotenusa, ¿sí? Lo que Sí, sí. tenemos en el presente triángulo es un cateto como dato, ¿sí? O sea, conocido, conocemos la longitud, y la hipotenusa. Lo que tenemos que averiguar ahora, nuestra incógnita, en vez de ser la hipotenusa, es un ¿qué? Un cateto. Exactamente, un cateto. Esta es nuestra X, ¿sí? Dijimos que el teorema de Pitágoras lo podemos enunciar diciendo A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, o lo podemos enunciar diciendo hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sean cuales fueran de las formas que elegimos, nos van a servir las dos. Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa ahora la conocemos. ¿De cuánto es? 12 centímetros. Entonces vamos a decir 12 centímetros y siempre nos vamos a acordar de elevarlo al cuadrado, si no va a estar mal. Uno de los catetos, ¿de cuánto es? De 7 centímetros 7 cuadrados. centímetros. Exacto, 7 7 centímetros. centímetros y al elevarlo, porque la fórmula lo indica, ponemos el cuadrado. Y nuestra incógnita es un cateto. La podemos dejar como C o la podemos poner como X. Ya que le pusimos X acá, vamos a ponerle también X acá. 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 12 por 12. 144 centímetros cuadrados. Exacto, 144. Y si además está acompañado por centímetros y están también elevados al cuadrado, eso es 144 centímetros cuadrados.
7 centímetros, todo al cuadrado, ¿cuánto es? 49 centímetros cuadrados. 49 centímetros cuadrados. Ahora, ese 49 centímetros que está sumando, ya hablamos, ¿no? Igualmente de la propiedad simétrica, pero vamos a decir pasa para allá, no es magia, propiedad simétrica lo que rige ahí. Vamos a decir entonces que queda 144 centímetros al cuadrado menos 49 centímetros al cuadrado, igual a x al cuadrado. 144 centímetros cuadrados menos 49 centímetros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados son? 35 centímetros No, cuadrados. no puede ser. 144 menos Ah, 49. Hay algo, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que se llama 95. calculadora. 92 centímetros cuadrados. Tengo 3 resultados. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, yo, Agarren una 25, calculadora. 92 centímetros cuadrados. Seguro, ¿no? Ahora voy a hacer la Bueno, cuenta acá, me están haciendo dudar. 49 95 95 centímetros más cuadrados. 95. 95 centímetros cuadrados. Eso me tiene que dar 144, si está bien lo que me dicen. Ya me están haciendo dudar. Me llevo 1, 9, 10, más 4, 14. Dio eso, ¿no? Sí. Entonces, 95 centímetros cuadrados. El cuadrado que está acá pasa como raíz. Y finalmente nuestra solución va a ser la raíz cuadrada de 95. Siempre la positiva, otra vez, estamos buscando una longitud. La raíz cuadrada de 95, ¿cuánto es? Tiene que ser un poco menos de 10, porque la raíz de 100 es 10, ¿no? Porque 10 por 10 es 100. Tiene que ser un poco más que 9, porque la raíz de 81 es 9, 9 por 9 es 81. Entonces tiene que estar entre 9 y 10. ¿Calculadora por ahí? ¿Tiene alguien una calculadora a mano? Yo no. Raíz cuadrada de 95 es 9,74. Y otra vez tomamos la 9,74, ¿qué? Porque si no me estoy olvidando la unidad yo. Centímetros cuadrados. No, centímetros cuadrados no. Centímetros, a secas, ¿no? Porque la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Bien, ¿podemos entonces pasar ahora a razones trigonométricas? Sí. Sí, ¿Quedaron más claros los temas de la clase pasada? Sí. Ahora sí. Bien, con más prolijidad de parte de la profesora, ¿no? Es más fácil. También. Yo les dije, voy a ir mejorando para que se entienda. No va a ser siempre una pizarra de infante. Vamos con la que sigue. Fondo. Una de las cuestiones que estuvimos haciendo la clase pasada es hablar de razones trigonométricas. Definimos a la razón seno, a la razón coseno y a la razón tangente. Pero antes de definirlas, nos vamos a centrar en lo siguiente. Dijimos que un triángulo rectángulo se caracteriza y se define por su ángulo ¿qué? Recto. Recto, que es el de 90 grados. Pero además tiene dos ángulos ¿qué? ¿Cómo? ¿Con qué características? Agudos. A uno lo estoy marcando en celeste acá, ¿sí? Habíamos dicho que en relación a sus ángulos agudos, los lados se llamaban distinto. Una de las cuestiones que no voy a olvidar decir, y la voy a decir antes de avanzar, es que había un lado que siempre se llamaba igual, que es el lado que está opuesto al ángulo recto y que se llama ¿cómo? hipotenusa. Exactamente, se llama hipotenusa. Esto nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se trata de los ángulos agudos de cualquier triángulo o rectángulo, esos ángulos agudos van a definir el nombre de los catetos y van a definir si esos catetos son opuesto o adyacente en relación al ángulo dado. Si el ángulo que tengo es el que está en celeste, el que está enfrente, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el restante, Adyacente. 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 Cateto adyacente.
Ahora, nos resta un ángulo agudo, ¿sí? Marcamos a uno en celeste. Lo que voy a hacer es cambiar de color. Vamos a marcar al otro en amarillo. Ahora, este cateto, ¿cómo se llama en amarillo? En relación a nuestro nuevo ángulo agudo. Olvídense de todo lo que está en celeste. Ahora estamos hablando de Cateto este. Exactamente. Ahora el opuesto es este. Y el restante, adyacente. adyacente. Esa distinción es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando estemos aplicando razones trigonométricas, en relación al ángulo que consideremos, van a girar de lugar, van a cambiar de lugar, mejor, los lados. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Dudas hasta acá? ¿Lo explico de nuevo? ¿Se entendió? No, ninguna, profe. sí se entendió. Vamos entonces a los materiales. Habíamos resuelto, ¿no? Algún que otro ejercicio ya de razones trigonométricas la clase pasada. Si dicen sí, los podemos volver a explicar igual. No les estoy por tomar No me prueba. acuerdo, profe. No se acuerdan, muy bien. Resolución, bla, bla, trigonometría. Tiene que ser el primero que dice razones trigonométricas, ¿no? De esto hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan? De si el ángulo agudo dado era el ángulo B o el ángulo A, que es lo que repasamos recién. Sí. Sí. Hablamos de cómo se usaba la calculadora. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de la tablita, de cómo Sí. se utilizaba Sí, la profe. tablita de valores de ángulos destacados. Hablamos de las diferentes tablas, seno, coseno y tangente, y cómo buscar un ángulo dado y la razón trigonométrica correspondiente. ¿Dónde nos quedamos? Porque hicimos algún que otro ejercicio. Esto es todo material de explicación. Sería este formulario, acá, ¿no? Acá. Esto es lo que tendríamos que empezar a ver, ¿no? Como para resolver lo que era uno de los formularios sobre los que tenían que trabajar. Creo que sí. Es un triángulo de ¿qué tipo? Es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Se ve que acá está Sí. marcado el ángulo recto? Está girado, pero es un triángulo rectángulo. ¿El ángulo C cómo es? Recto. Recto. Vamos a volver a la pizarra. A ver si encuentro una lapicera cerca. Sí. No cambié el color. Fondo. A ver dónde está. Está un poquito inclinado así. A ver, se nota, ¿no? Que es un triángulo rectángulo y que por más de que esté girado, tiene un ángulo recto. Acá no tendría que haber duda en que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Giran la imagen. ¿Vieron cuando ustedes sacan una foto y una de las opciones es girarla para encuadrarla? Es lo mismo.
Imaginen girando este triángulo. Imaginen girando este triángulo. A ver si yo puedo. Tengo formas, pero no tengo triángulos rectángulos acá. No hay. Girar sería esto. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Si yo pudiera hacer esto con un triángulo rectángulo que acá no hay, en algún momento va a estar derecho. ¿No? Sí. Entonces, Sí. acá tenemos A, B, C. ¿Qué pasa con el lápiz? El C es el recto y después tenemos 29, 20, 21. 29 centímetros, 20 centímetros, 21 centímetros. ¿Sí? 29, 21, 20. Y nos preguntan sobre la razón tangente, sobre la razón coseno y sobre la razón seno del ángulo B. Vamos a ir punto 1, 2 y 3, van a ver cómo los resolvemos rápido. Vamos a hablar de razón seno, coseno y tangente del ángulo B. Dijimos recién que la cuestión cambia en relación al ángulo agudo que tengamos. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Este es mi ángulo agudo ahora, el ángulo B. En relación a mi ángulo B, 21, ¿qué es? ¿Opuesto o adyacente? Opuesto. Opuesto. Y en relación a mi ángulo B, 20, o sea, el lado A, ¿qué es? ¿Adyacente o opuesto? Adyacente. Adyacente. Lo voy a marcar en otro color, porque después para el otro ejercicio vamos a hacer otro triángulo. Así no se mezclan tanto los colores. Vamos a decir que este es el adyacente y el que resta y que está siempre enfrentado al ángulo recto, ¿cómo dijimos que se llama? Hipotenusa. 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 Ahora, vamos a recordar la razón seno, coseno y tangente. Vamos al material anterior. Acá se ve. Seno, coseno y tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Vamos a empezar de a uno, ¿sí? Tangente es opuesto sobre adyacente. Lo vimos más detenidamente la semana pasada, pero ahora vamos a ir resumiendo, así ya van quedando datos fijados aparte. Dijimos entonces que la tangente de un ángulo, que en nuestro caso es ¿qué ángulo dijimos? ¿Qué ángulo estamos considerando? B. B. Voy a escribir en blanco, así no se hace todo un matete esto. En relación a nuestro ángulo B, vamos a decir que la tangente del ángulo B, pero también la tangente de todo ángulo, ¿sí? Es igual a opuesto sobre Adyacente. Entonces, vamos a decir que la tangente de nuestro ángulo B es igual a opuesto. ¿Cuántos centímetros mide el opuesto a B? 21. 21 centímetros. ¿Y adyacente? 20 centímetros. 20 centímetros. Centímetros se va con centímetros, ¿no? O sea, la tangente de B es 21 sobre 20. Eso era lo que tenían que contestar en el formulario, pero ahora vamos a terminar con esto. Vamos a ver el seno, el coseno y después volvemos allá. Vamos a ver el seno ahora. Después lo resolvemos. Esto está sin resolver. Para resolver se busca el valor en la tabla o se ingresa en la calculadora inversa tangente, como vimos la clase pasada, pero por ahora vamos a ir despacito hasta acá. Vamos a ver la razón seno. La razón seno es igual a... Yo podría tomar este caso, para que resulte quizás menos confuso. A ver, que es lo mismo, la razón se define igual, pero es el ángulo de arriba. ¿Se ve?
Es el ángulo de arriba. Tangente, entonces, es opuesto sobre adyacente. Seno es opuesto sobre... Hipotenusa. hipotenusa. A ver si tengo lugar para escribir acá abajo. Seno del ángulo B es igual a opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo B es igual a... ¿El opuesto cuánto mide? 21 centímetros. ¿Y la hipotenusa? 29. 29. Centímetros se va con centímetros. Ya sabemos que la tangente, ¿sí? Es 21 de B, perdón, es 21 sobre 20, que el seno de B es 21 sobre 29. Nos falta la última razón, que es la razón coseno. La razón coseno del ángulo B es igual a, vamos a ver por acá, adyacente sobre Hipotenusa. hipotenusa. Entonces vamos a decir que el coseno del ángulo B es igual a adyacente, uy, quedó feo, pero dice adyacente, sobre hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo B es igual a adyacente del ángulo B, ¿cuánto mide? 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros dividido hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 29 centímetros. 29 centímetros. Centímetros se va con centímetros. El coseno del ángulo B es 20 sobre 29. ¿Sí? Ahí calculamos las tres razones, no las calculamos, planteamos las tres razones trigonométricas. ¿Sí? Voy a usar el láser, porque si no, tachoneo todo. Tangente, seno, coseno. ¿Sí? En el formulario que ustedes tenían que resolver, que creo que era el... No, en la actividad. Es esta, ¿no? Sí. En la actividad que ustedes tenían que resolver se les daba este triángulo rectángulo ABC recto en el ángulo B de lados 29, 20 y 21 y se les preguntaba, ¿cuál es la razón tangente del ángulo B? 20 sobre 29, 20 sobre 21, 21 sobre 20. Ahora, ¿cuál es la tangente del ángulo B? ¿21 sobre 20? 21 sobre 20. Tenían que responder entonces, opción C, ¿no? Sí. Sí. El siguiente punto era, ¿cuál es la razón coseno del ángulo B? ¿Cuál es la razón coseno del ángulo B? 20 sobre 29. 20 sobre 29. Entonces tenían que responder la opción Sí. Sí. C también, ¿no? Y finalmente, el punto 3, ¿cuál es la razón seno del ángulo B? La razón seno es 21 sobre 29. 21 sobre 29. O sea, la opción A. 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 ¿Era difícil la tarea hasta ahí? No. No. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vamos al punto 4 entonces. Sí. 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 Vamos a pasar. El punto 4 preguntaba, ¿cuáles son las formas correctas de calcular el ángulo B? Porque hasta acá se planteó, ¿sí? No se resolvió, se planteó, que es lo que hice yo en la filmina esta. Para resolverlo se tiene que tener el valor del ángulo B y nosotros no lo tenemos. Tenemos la razón tangente, tenemos la razón seno y tenemos la razón coseno. ¿De acuerdo? Sí. El valor del ángulo es un número en grados, ¿sí? O grados, minutos y segundos o lo que fuese. Entonces, el punto 4 pregunta, ¿cuáles son las formas correctas de calcular el ángulo B? En cada caso, solo una respuesta es la correcta y esas respuestas son las tres formas válidas por las cuales se puede calcular el ángulo B. Según la razón tangente, la tangente de B es igual a 20 sobre 29, la tangente de B es igual a 21 sobre 29, la tangente de B es igual a 21 sobre 20. Pregunta lo mismo según la razón coseno y lo mismo según la razón seno.
Ay, este material me quedó dañado, no lo puedo creer. ¿Ustedes tienen el original? Porque yo cuando fui a ver este material por segunda vez estaba dañado y lo restauré y se nota que lo restauré mal. Porque no pude restaurarlo desde una versión anterior. Porque vuelvo a preguntar sobre el ángulo B. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo tengo en algún lugar el material en PDF, pero si salgo del buscador, dejo de grabar la clase. Lo que vamos a hacer es preguntar directamente por el ángulo A. Igual quédense tranquilos que el material que tienen ustedes está bien. El problema es el material que restauré yo. Y si no, en todo caso lo reviso, que pudieron haber pasado las dos cosas. Oh. Vamos de vuelta. Yo lo había marcado el triángulo, ahí está. ¿Qué ángulo agudo consideramos recién? El que podríamos llamar el de arriba, ¿no? Que lo llamamos B. Por el ángulo que vamos a preguntar ahora y con el que vamos a trabajar, ¿es con qué ángulo? ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Se entendió por qué salí del material de clase o no? Sí. Del material de clase salí porque estamos preguntando 2 veces por el ángulo B. Y porque se volvería redundante a lo que estuvimos explicando aparte. De hecho, después está la resolución, etcétera, pero no se pregunta por el ángulo A. Yo quiero que preguntemos por el ángulo A antes de resolver, que creo que eso está en la resolución del material, pero nos estaríamos adelantando. Lo tenemos acá, eso. Lo tenemos acá, distinguido. Está resuelto el ejercicio, está con el ángulo B. Ángulo B. No, trabajamos con un solo ángulo. Pensé que habíamos trabajado con los dos. Habré tratado de no confundir y por ahí quedó medio incompleto el asunto. Bueno, trabajamos entonces ahora con el ángulo A. Si no lo hicimos en el material, lo hicimos acá. Se entiende que se cambió de ángulo, ¿no? Hoy trabajamos con este y ahora vamos a trabajar con este. Ahora vamos a trabajar con este. ¿De acuerdo? Sí. 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 Tenemos entonces el mismo triángulo, pero ahora tenemos el ángulo agudo A. La hipotenusa dijimos que siempre va a ser la misma, que es la que está enfrentada al ángulo recto, y en relación al ángulo A. ¿Este lado cuál es? Opuesto. ¿Y el que resta? Adyacente. Adyacente. Ahora, que no lo pregunta el material, pero lo vamos a revisar acá y de paso vemos la diferencia. Vamos a decir que la tangente del ángulo A, ¿se acuerdan? Tangente era igual a ¿qué? Opuesto sobre. Adyacente. Exacto. Adyacente. Y vamos a decir entonces que la tangente del ángulo A es igual a, ¿cuánto es el opuesto? No lo puse en este, ¿no? No. 20, 29, 21. 29 seguro es acá, porque es el lado más largo de la hipotenusa. 20 es este, ¿no? Y este es 21. Sí. La tangente de A es igual a opuesto sobre adyacente. ¿El opuesto de cuánto es? 20 centímetros. 20 centímetros. Dividido adyacente. El adyacente es de 21 21 centímetros. centímetros. 21 centímetros. Exacto. Ya tenemos una de nuestras 3 razones trigonométricas. Otra más es la razón seno, por ejemplo. Vamos a decir que el seno de A es igual a... ¿Se acuerdan igual a qué? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Vamos a decir entonces que el seno de A es igual a... ¿Cuánto mide el opuesto al ángulo A? 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Y la hipotenusa? 29 centímetros. 9 centímetros. Uy, me faltó el 2.
29 centímetros, ¿sí? Y nos falta solamente el coseno. Acá tenemos la segunda razón trigonométrica. Y nos falta solamente el coseno. Y el coseno del ángulo A, ¿se acuerdan igual a qué es? Adyacente Adyacente sobre sobre hipotenusa. hipotenusa. Sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a decir que el coseno del ángulo A es igual a... ¿Cuánto mide el adyacente a A? 21 21. centímetros. 21 centímetros. ¿Y la hipotenusa? 29 29 centímetros. 29 centímetros. Entonces, acá, no lo quiero marcar porque me va a quedar muy al margen. Bueno, acá, fíjense que tenemos a la razón seno, a la razón coseno y a la razón tangente. La tangente, ¿sí? Es 20 sobre 21, dado este ángulo, ¿sí? 20 sobre 21. Acá, la tangente era 21 sobre 20. 20. porque vimos en este triángulo que en relación al ángulo que tengamos se invierte en el opuesto y el adyacente. ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a ver qué pasó con la razón seno y la razón coseno. La razón seno, si este es mi ángulo, o sea A, es ¿cuánto? 20 sobre 29. Bien, y cuando el ángulo es B, ¿de cuánto es la razón seno? 21 sobre 29. 21 sobre 29. Exacto, fíjense que el 29 siempre era el 29, pues la hipotenusa no va a cambiar. Lo que cambió es cuál es el opuesto, ¿sí? Porque acá mide 21 y acá mide 20. Y con la tangente, con el coseno pasa exactamente lo mismo. El coseno del ángulo A es 21 sobre 29, mientras que el coseno de B es, en vez de 21, 20. 20 20 sobre sobre 29. 29. ¿Se entendió por qué la diferencia y por qué la insistencia en si se considera un ángulo agudo u otro ángulo agudo? Sí. Ahora vamos a pasar a remarcar cómo se resuelven estas razones, ¿no? Porque hasta ahora no las hemos resuelto. Lo que hemos hecho es plantearlas. La clase pasada sí igual las resolvimos. Vamos a partir de la primera que habíamos dicho, que es tangente. Uy, estoy con el... Ah, acá puedo poner notas. A ver, acá puedo poner notas. Sí. Tangente del ángulo B. Empezamos con el ángulo B, ¿no? Es igual a opuesto sobre adyacente. Y dijimos que... Vamos a guardarlo acá. Y dijimos que en nuestro caso es 21 sobre 20. ¿Se ve en todos los casos dónde está la incógnita o no se ve todavía? ¿Dónde está ahí la incógnita ahora si yo reemplazo? Ya le quito los centímetros acá, ¿eh? ¿Dónde está la incógnita ahí? ¿Cuál es? La hipotenusa. ¿Dónde está acá la hipotenusa? Acá tengo tres partes, ¿no? Acá estaba el opuesto, acá estaba la hipotenusa. La hipotenusa es un dato, ¿no? Perdón, adyacente. La hipotenusa ni siquiera está. Está en el opuesto y el adyacente. El opuesto es 21, el adyacente es 20. ¿Sí? ¿Cuál es la incógnita acá? B. El ángulo B. B. La incógnita, ahí es el ángulo B. Vuelvo al triángulo inicial, a ver si lo encuentro rápido. Vuelvo al triángulo, actividad. Hasta acá. Los datos los tengo todos. Cateto, hipotenusa, ¿no? 29
Hipotenusa, 20 y 21 catetos. Este ángulo es recto. ¿Cuáles son los dos datos que no conozco de ese triángulo? Conozco 3 lados y un ángulo. ¿Me faltan 2 qué? Ángulos. 2 ángulos. ¿Qué ángulos me falta conocer? B y A. B y A, ¿no? En este caso, cuando lo que estamos aplicando es la razón trigonométrica tangente del ángulo B, lo que nos va a permitir es hallar el ángulo B. Hoy decíamos con el teorema de Pitágoras que el teorema de Pitágoras nos permitía, teniendo 2 lados, hallar un tercero, ¿sí? Cuando hablamos de razones trigonométricas, por ejemplo, nos van a permitir, teniendo 2 lados, hallar un ángulo. El teorema de Pitágoras se mete solamente con lados, no se mete con ángulos, ¿sí? Las razones trigonométricas nos permiten además hallar ángulos. ¿Se entiende esa diferenciación? Sí. Entonces, dijimos la clase pasada que tenemos 2 formas de resolver esto. Una es recurrir a la tabla, que ahora la voy a buscar, y después lo vamos a hacer con la calculadora. Una es recurrir a la tabla. Para eso vamos a hacer esa división, que tiene que dar un poquito más de 1, ¿no? 21 sobre 20. Es casi un entero. 21 sobre 20 es 1,05. Ahora, para saber qué ángulo corresponde a una tangente de 0,5, vamos a recurrir a la tabla, que creo que la tabla está en el primer material de razones trigonométricas, que les había comentado la clase pasada, que es para suplir el hecho de que no tengan calculadora científica, que si no tuvieran calculadora científica pueden recurrir a la tabla y trabajar igual y resolver ejercicios de razones trigonométricas sin calculadora. Estamos acá. ¿Con qué estamos trabajando? Con tangente, ¿sí? Entonces vamos a prestarle atención a esta columna, a esta columna y a esta columna. ¿Qué valor estamos buscando? 1,05. Entonces, en las columnas de tangente vamos a buscar el valor 1,05. Acá está 0, 0, tangente dijimos, 0, seguimos avanzando, 0,5 no llegamos. Nos vamos a la segunda columna, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1, 0,0, 1, 0,3. Seguimos avanzando un poquito más, 1,3, 1,4, 1,5. Estamos por acá, ¿no? Estamos por acá. ¿Sí o no? 1,5. Sí. Ah, no, es 1,05. 1,05 dijimos. Es más atrás, 1,05, no 1,5. No es 1,5, no es 1,5. Era evidente por la división, pero me distraje, puede pasar. Estamos en 1,05. Estamos por acá. ¿No? Estamos por acá. Sí. ¿Qué es más próximo a 1,05? ¿1,036 o 1,072? Para darse cuenta lo que pueden hacer es la resta. Si ustedes restan 1,05 a 1,036, les da 0,014. ¿Sí? Y si restan 1,05 a 1,072, la diferencia es 0,22. ¿Qué diferencia es menor? ¿0,014 o 0,022? 0014. Exacto, 0,014. Entonces, ¿qué me quedo? ¿Con este o con este? Con este. Con ese. ¿Y a qué ángulo equivale 1,036? ¿A qué ángulo equivale? 46. 46 grados, ¿sí? Entonces puedo resolver un ejercicio de razones trigonométricas aún sin tener calculadora. Entonces voy a decir que el ángulo B es igual, en realidad es aproximado porque la tabla sirve para aproximar, a 46 grados. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ahora yo voy a ir un poquito más allá del asunto, que no es lo que nos pide en el ejercicio, pero voy a ir igual un poquito más allá del asunto. Disculpen la desprolijidad de este triángulo, pero ahí va igual. ¿Sí?
dijimos que uno de ellos mide 90, que es el recto. Hallamos que uno mide 46, lo estoy poniendo al azar, no estoy viendo cuál era cuál. Este sería nuestra incógnita. Dijimos que tenemos conocida siempre la suma de los ángulos interiores de todo triángulo rectángulo, que es igual a ¿cuánto? 180. 180. En ese caso, por ejemplo, yo voy a decir que el ángulo recto A, 90, el ángulo de 46, B, y el ángulo C suman 180. Y ahí hallo C, si quisiera. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces voy a decir que el ángulo C, que en nuestro caso sería el ángulo A, porque el C era el recto, pero estoy mostrando simplemente que se vea para qué sirven los temas que estamos viendo. Una vez que tengo dos lados, hallo un tercer lado aplicando teorema de Pitágoras, o hallo un ángulo aplicando razones trigonométricas, o una vez que tengo dos ángulos, hallo un tercero aplicando la suma de los ángulos interiores de ese triángulo igualados a 180. ¿Me siguen o tienen muchas dudas? No, no. ¿Va bien? Sí. Sí, sí. Entonces, en este caso vamos a decir que el ángulo C resulta de ser 180 menos 90, que eso da 90, era con lo que empezamos la clase, y a eso le vamos a restar 46. Entonces el ángulo C es 44 grados. Ahora lo que vamos a hacer, que es el ángulo que nos falta en realidad, ¿no? Creo que nuestro triángulo es el ángulo B. El C es el recto. ¿Sí? El que hallamos recién, ¿cuál es? El B. ¿Nos resta el A? ¿Me siguen con lo que digo? Estoy mezclándolos mucho. Lo reformulo No, si los estoy Simplemente. mezclando, ¿eh? No hay problema con eso. Le ponemos los mismos nombres y van a ver que cierra enseguida. A ver. Este es nuestro triángulo original con el que estamos trabajando. Acabamos de hallar que B es 46 y sabemos que C es 90. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es... A ver si puedo borrar esto. Así no queda tan feo y tan confuso. Vamos a agarrar esto. Esto no se puede borrar. ¿No se puede mover? Sí, se puede mover. Vamos a ponerlo acá. Lo corto para que se vea recto. ¿Sí? El recto es el que mide 90, que es C. ¿Se ve lo que hice con el triángulo o no? Que lo corté al medio como por donde pasa la altura para que sea un recto. Sí, sí, Sí. se ve. Bien, Sí, sí. genial. Entonces, lo que vamos a hacer es designar las letras igual que en el otro. El recto es el ángulo C. Acá vamos a hallar el B, que dijimos es de 46 grados. Me quedé sin pizarra otra vez. A ver. Este es el de 46 grados. Y estamos trabajando para hallar el ángulo A. ¿Sí? Este es el B. Y nos falta el ángulo A. Entonces, lo que estaba diciendo recién, que lo había hecho con las letras mezcladas, pero al caso es lo mismo, que el ángulo A más el ángulo B de 46 más el ángulo C de 90 es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo A resulta de hacer la resta entre 180, ¿sí? Menos 90 menos 46. Los dos numeritos que pasan restando, y entonces A es igual a 44. Ahí hice lo mismo, pero poniéndole las mismas letras que nuestro triángulo original. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ahora, Sí. lo que vamos a hacer es usar cualquiera de las tres razones trigonométricas que planteamos acá para hallar el ángulo A. ¿Y cuánto nos tiene que dar? ¿Se entendió la pregunta? No. No se entendió la No. pregunta. Bien. Tenemos un triángulo rectángulo con tres lados,
conocidos. Planteamos las razones trigonométricas. Resolvimos la tangente del ángulo B, ¿sí? Y hallamos que el ángulo B, o sea, este mide 46. Y que el recto, ya sabemos que es 90. Lo que les estoy proponiendo es que, centrándonos en el cálculo de las razones trigonométricas, considerando el ángulo A, hallemos A. Igual que de esta manera recién hallamos B. Ahora hallamos B, ¿sí? Lo que les propongo es que hallemos A. Y como acá ya lo calculamos, sin usar razones trigonométricas, y nos dio, ¿cuánto? 44 grados. 44 grados, lo esperable es que resolviendo cualquiera de estas razones trigonométricas, si lo que hicimos hasta ahora está bien, ¿cuánto nos tiene que dar A? 44 grados. Les estoy diciendo, resolvamos A, hallemos A de otra manera. ¿Sí? Vamos a partir nuevamente de un triángulo rectángulo que es el mismo. Fondo. ¿Está bien si utilizo el triángulo rectángulo haciendo esto? Sí. Sí. Acá uno de los bordes de la pizarra serviría como lado, ¿sí? Sí. Entonces tenemos este triángulo rectángulo. Dijimos que este es el vértice C, ¿no? El del recto. Siento que los mareo más haciendo eso. De último hago un triángulo, aunque tenga que usar la regla y todo el asunto, tardamos un poquito más. Se me hace que los mareo más. Y si me hace porque contestan menos, participan menos, los escucho más duditativos, más duditativas. Y no sé si está siendo producente o contraproducente el querer ahorrar tiempo con los recursos. Ahí se me fue el cuerno. Vamos a hacerlo más abajo acá. Tampoco me quedó genial, pero por lo menos se ve. Tenemos entonces nuestro triángulo rectángulo. Dijimos que el ángulo recto... Ahí tengo la pizarra. Tengo la goma. Que el ángulo recto es el C, que este es B y que este es A. A este lo acabamos de hallar aplicando razones trigonométricas, que nos dio ¿cuánto? Aplicando razones trigonométricas nos dio... 34. No, B. ¿Cuánto nos dio? Olvídense de esto. 46. 46 grados. 46. Bien, olvídense de lo que está en celeste. Solamente hablo de lo que está en blanco. Nos dio 46 grados. Dijimos que esto era 29, que esto era 20, ¿no? Y que esto era 21, ¿verdad? Sí. O al revés. La base es 21. ¿Cómo los puse yo ahora acá? A ver. Puse al revés. Están así, ¿no? Y habíamos calculado, o mejor dicho, planteado con razones trigonométricas cómo buscar el ángulo A. Lo hicimos con la tangente, lo hicimos con el seno, lo hicimos con el coseno. Lo que no hicimos hasta acá fue resolver. Yo lo que digo es, resolvamos cualquiera de estas tres y hallemos A. Y si esto está bien, A nos tiene que dar 44. Elegimos seno, coseno o tangente. En realidad tangente ya la hicimos. Elegimos coseno o seno. Seno. Y habíamos dicho entonces que el seno del ángulo A, como el seno de todo ángulo, es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y habíamos dicho entonces que el seno del ángulo A es igual a opuesto, que es... ¿Cuál es el opuesto de A? 29. ¿Cuál es el opuesto de A? 20. 20 centímetros. Y la hipotenusa siempre, 29. 29. 9. Habíamos dicho que se iba centímetros con centímetros. ¿Y 20 sobre 29 cuánto da?
20 dividido 29 da 0,689. Habíamos dicho también la clase pasada que íbamos a usar 3 decimales para trabajar de forma más precisa. Entonces eso da 0,689 si usamos 3 decimales. Una de las formas es ir a la tabla, buscar en qué columna. ¿Con qué estamos trabajando? Seno. Seno. Ir a la columna de seno y buscar el valor 0,689, perdón. Seno, seno, seno. 0,6. Acá nos quedamos cortos, vamos a la columna de seno siguiente. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,6, 0,62, 0,689. Está entre acá y acá, ¿no? 0,68 está acá. Entre acá y acá. 0,689 es casi 0,69, ¿no? Si yo hiciera 0,689 menos 0,695 y lo hiciera menos 0,682, la diferencia es menos con el ángulo de 44. Por eso elijo 44. ¿Me siguen? Sí. Sí. En ese sentido, entonces, aplicando razones trigonométricas, el ángulo A es de 44 grados, que es lo que habíamos hallado también cuando aplicamos la suma de los ángulos interiores. Es una verificación de algo que ya hicimos y estamos haciendo de otra manera. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, sí. Sí. Vamos a ver el tema de la calculadora. ¿Esta parte se entendió? El tema de cómo usar calculadora. ¿Tienen calculadora científica? ¿Tiene sentido que lo repasemos? ¿Prefieren usar la tabla? ¿Prefieren usar la calculadora pero ya la saben usar? Yo lo que digo es, ¿tiene sentido que resolvamos los ejercicios aplicando la calculadora? ¿Repasaron los materiales? ¿Vieron que está la explicación de cómo usar la tabla y de cómo usar la calculadora? ¿Tienen dudas sobre eso? ¿Usan calculadora Sí. científica? Escuché un sí ahí perdido. A ver. ¿Ahí me ven? Sí. Sí. Bien. Yo no los veo casi nunca. Cuando veo la pantalla ni siquiera veo las fotitos de Burbuja y del jugador de River Plate, que no sé quién será, ni supongo que esa será alguna artista o de anime o algo por el estilo. No sé. Ahora, digamos, por lo menos los veo o las veo en fotitos. Cuando tengo la pantalla con un triángulo en el medio, veo solamente el triángulo. Y si ustedes no me dicen sí, no, soy la profe que habla en el vacío. ¿Usan calculadora científica? ¿Sí o no? No. Sí. No. Sí. Las personas que usan calculadora científica, ¿leyeron los materiales? ¿Les sirvieron para resolver razones trigonométricas? ¿Se entendió que una vez que tienen, por ejemplo, un valor, ingresan inversa seno, sería como para pasar el seno para otro lado, o inversas coseno o inversas tangente? ¿Y se entendió cómo usar los botoncitos y en qué orden? ¿Los botoncitos de la calculadora científica? Me dijeron quién que tienen calculadora científica, Paola y Agustina. No, yo no. Sí. Paola y quién más. Y yo. Y Cintia. Paola y Cintia, ustedes cuando resolvieron ejercicios, ¿los resolvieron usando la calculadora y les sirvió la explicación del material? Me gusta usar más la tabla. Bien. ¿Y a vos, Paola? Sí, más o menos, porque el año pasado nos habían explicado más o menos cómo usar la calculadora. Bien. O sea que estaríamos todos y todas pudiendo resolver ejercicios de razones trigonométricas o con tabla o con calculadora. Si lo Sí. quisieran Sí. repasar, la explicación de cómo usar la calculadora está en el material 8 y creo que también está en el material 11 o 12 también, además del 8. Pero ven que está
está explicado paso por paso. ¿Sí? Por si ustedes lo que quisieran resolver sería con calculadora y no usar la tabla, está explicado paso por paso. Pero viendo que son las menos las personas, por ahí no me detengo tanto en eso porque aparte está bastante detallado y está en 2 materiales. En todo caso, si no me consultan, me pueden escribir por Classroom. Me pueden consultar también en el grupo, pedirme si hay algún tutorial de cómo usar la calculadora o lo que fuese. ¿Qué vimos después de eso? Un formulario para resolver el formulario 13, que también fue sobre trigonometría, ¿no? ¿Quedaron dudas hasta acá? Perdón, porque si no yo avanzo. ¿Es necesario que resolvamos por ahí para practicar? Y díganmelo. ¿Es necesario que resolvamos las 3 razones en cada uno de los triángulos? O sea, acá tangente, seno y coseno, y acá también tangente, seno y coseno, para repasar cómo usar la tabla, para repasar cómo resolver y esas cosas. ¿O ya se entendió? Sí, ya se entendió. Ya se Sí, ya se entendió. entendió. Seguimos entonces. Igual vamos a seguir con el mismo tema, pero ya para irlo cerrando. Formulario 4. Vamos a ir a la resolución del formulario ya. Así no nos detenemos tanto. El último material que tuvieron que resolver era un formulario. Se les daba un triángulo rectángulo. Se les daba como datos, esa coma no va, sería un punto. Si no, ahí no es mayúscula, pavada. Se les daba como datos conocidos, AB es igual a 527 metros, AB es igual a 527 metros, ¿sí? Que también podemos llamar lado C. Eso ya lo hablamos cuando distinguimos lados y ángulos y vértices y aprendimos a cómo nombrarlos. ¿Se acuerdan de esa parte, no? O hago una revisión por esa parte también, que creo que eso no lo hice cuando empecé la clase. ¿Hago una revisión por eso? Sí, Creo que profe. no, profe. Bueno, Ok. Fondo. Vamos a tratar de hacerla breve igual. Está en blanco, ¿no? Sí. Supongamos que llamo a los vértices A, B y C. Este lado, que voy a ver si lo puedo marcar en Profe, un no se color. ve en la pantalla. Ah, no lo presenté. Vamos de vuelta. Gracias por avisarme y no dejarme pasar el presentar toda tu pantalla. La otra vez me avisaron como 5 minutos después, yo hablando sola. Listo, ahora sí. Ahí volvimos. Muy bien. Entonces, tengo un triángulo rectángulo, ABC. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí. El triángulo rectángulo ABC, yo puedo decir, por ejemplo, que este lado, que voy a marcar en celeste, es el lado AB. AB segmento, ¿sí? Está en celeste. Pero también lo puedo llamar lado C. ¿Ven el vértice acá? Es el que indica que este lado también lo puedo llamar lado C. Es otra forma. Usé una minúscula. Esta es la mayúscula, mayúscula, mayúscula para vértices o ángulos, si quisiera. Yo suelo usar las del alfabeto griego, pero no es necesario. ¿Sí? Voy a marcar en rojo. ¿Qué lado? ¿Qué lado estoy marcando en rojo? sea. El opuesto. Ah, No. Y opuesto a nada. ¿Cómo se llama El ese lado? recto, A, El Sea. lado. ¿Cómo se llama? recto. cateto. Segmento CA, ¿no? Que también lo puedo llamar en relación a el ángulo que está enfrente. ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Lado qué? En minúscula. B. El lado B. Y vamos con el tercero, a ver si con el tercero ya nadie se equivoca. Pueden responder más lento, pero detenerse a pensar. Ahí me salió horrible. Ustedes me pueden decir, profe, ¿puedes escribir más lento y detenerte a ser más prolija?
Tenemos entonces el tercer lado, que es el lado que, lado, ¿sí? Letras que nombran a ese lado, estoy preguntando. La A. La A en CB. minúscula, ¿sí? Y como minúscula. segmento, CB. CB. de esto estaba hablando recién, ¿sí? Estuvimos trabajando casi todo el año con esta distinción, desde que empezamos a ver triángulos. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, les decía que conocen el lado AB, que también lo podemos llamar como el lado C, y mide 527 metros, ¿sí? Que conocemos el ángulo C, que es de 42 grados, y que sabemos que el triángulo es rectángulo en A. Y lo que nos piden, teniendo esos dos datos, es calcular que calcular el lado AC, ¿sí? El que está marcado con X. Este era uno de los ejercicios del formulario. Vamos a replicar este triángulo. Fondo. Si ven que dejo de compartir la pantalla o que estoy dibujando y pienso que estoy dejando el dibujo y en realidad me equivoqué y estoy con el láser o algo así, les pido que me digan, me llamen la atención, profe, estás haciendo cualquiera. Como me lo quieran decir. Con respeto, ¿no? Pero si estoy haciendo cualquiera, avísenme porque a veces estoy mirando para abajo y no puedo mirar la pantalla y la pizarra. Bueno, profe. Gracias. Tenemos entonces un triángulo rectángulo donde este lado, lo hice muy para allá, este lado mide 527 metros. Quedó terrible, ¿no? ...527 metros. Este vértice, ¿cómo se llama? Así no nos olvidamos las letras. ABC. ¿Este es A? ¿Este es B? ¿O me estoy equivocando? Y este es C. Dale. ¿Qué más tenemos? Que este es el desconocido, que es el que nos interesa conocer, que es B, incógnita. ¿Sí? Y tenemos además designado un ángulo, ¿no? Con su valor, que es 42 42, grados. creo. Exactamente. 42 grados. A este lado también, ¿cómo lo podemos llamar? A. A en En minúscula. minúscula. Y a este lado, ahí es muy difícil escribir acá, también lo podemos llamar Sí. C en minúscula. ¿Sí? Ahora, nos piden hallar el lado B. Vamos a repasar qué datos tenemos. Vamos a decir que los datos que tenemos son, la hipotenusa es incógnita, eso es claro, ¿sí? Tenemos un ángulo agudo C que mide 42 grados. Y en relación a ese ángulo agudo, tenemos su lado ¿qué? Opuesto. Opuesto. Tenemos el lado AB, ¿sí? Que también lo podríamos llamar como C, que es el lado opuesto al ángulo dado. Y que eso no es menor. Y ya vimos por qué no es menor, ¿no? 527 metros. Ahora, ¿cuál de las tres razones trigonométricas involucran? Ay, nos falta la incógnita. Esperen, me faltaba un dato. Dato. Y esto sería incógnita. Incógnita. En relación al ángulo dado, ¿este cuál es? Adyacente. La incógnita entonces es el adyacente o cateto adyacente, ¿sí? Tenemos el adyacente, el opuesto y un ángulo. Vamos a ir a las razones trigonométricas. Vamos a ir a las razones trigonométricas, que las dejamos por algún lugar acá. Acá. ¿No es tangente, profe? Ujú, ujú. Tenemos la tangente, que es opuesto sobre adyacente, ¿sí? El seno, que es opuesto sobre hipotenusa, y el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué nos sirve? Opuesto y adyacente, ¿cómo se vinculan? Lo dijo recién creo que Agustina. Tangente. Tangente. Tangente.
¿sí? Entonces, vamos a tener que la tangente de nuestro ángulo, que ahora no es desconocido, sino que es de 42, es igual a opuesto, que es conocido también, 527 metros, sobre adyacente, que es nuestra incógnita. ¿Sí? Ahora, esto es lo que hay que resolver para hallar qué cosa. ¿Cuál es la incógnita acá? Adyacente, Adyacente. ¿sí? Que es nuestra X. Ahora, para tener más lugar, me voy a ir a una plantilla nueva, pues si no, no va a entrar. Estamos trabajando con el seno, ¿no? Seno del ángulo de 42. Tangente. Ah, tangente. Gracias Tangente. por recordar. Tangente del ángulo de 42 es igual a 527 metros sobre, podemos poner X, ¿no? Ya es nuestra incógnita. Ahora, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de cómo resolver esto? Que dijimos que acá abajo, si no hay nada como denominador, hay un 1. Y mientras que este 1 pasa multiplicando para allá, esta X pasa multiplicando para allá. ¿Se acuerdan de eso? No. Sí. Y entonces me queda, lo repasamos. Me queda, vimos algo de proporciones y lo explicamos. Me queda la tangente de 42 por X es igual a 527 metros por 1, que podría no ponerlo, ¿no? Porque el 1 es neutro para la multiplicación, entonces algo por 1 es ese algo. Y para resolver podemos otra vez o ir a la calculadora, ingresar tan 42 igual, ¿sí? En el caso de la calculadora científica, aprovecho que es más fácil que la inversa, la otra implica el botón inversa, pero bueno, en este caso en la calculadora sería tan 42 igual. Y en el caso de trabajar con la tabla, vamos a la tabla, a la columna de tangente y buscamos qué valor. ¿Con qué ángulo estamos trabajando? 42 grados. 42 grados. Vamos a 42 grados. Esto llega hasta 29. 42. 42. Tangente es la tercera columna. ¿Sí? O sea, estamos acá. 42. ¿Cuánto es? La tangente de 42. 0, 900. 0,900, que también podríamos decir 0,9. Pero como la tabla trabaja con 3 decimales, conserva los ceros, aunque no sean significativos en ese caso. Yo podría escribir 0,9 y también está bien, porque los ceros no cuentan acá, cuentan si están adelante, ¿no? Eso es 0,9, no cuentan atrás como cifras finales. Si acá habría un 5, un 8, cualquier otra cosa, sí, pero si no, eso es 0,9. Entonces tenemos 0,9 por X, lo que hice acá fue reemplazar la tangente de 42 por 0,90, igual a 527 metros por 1. 527 metros por 1 es 527 metros, dijimos que es neutro el 1 para la multiplicación. Ahora, esos 0,9, ese 0,9, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué operación hay entre la X y el 0,9? Está multiplicando. Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Dividiendo. Entonces me va a quedar que X, voy a seguir acá, para no quedarme sin lugar y tener que escribir tan abajo. X es igual a 527 metros dividido 0,9 o 0,90. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, estaría bueno que para la próxima clase quienes puedan tengan una calculadora a mano, por lo menos de celular, o una calculadora de esas que solamente suman, restan, multiplican, dividen. ¿Vieron? Si pueden, no estoy diciendo que es obligación, pero sería ideal, si pueden. 527 dividido 0,9 da 585,5 periódico. Eso no nos va a importar tanto en este caso, pero va a dar 585,555. Vamos a seguir usando 3 decimales. ¿Qué me falta acá? X es una ¿qué? ¿Qué era esto? ¿El cateto qué? Adyacente, ¿no? Adyacente, sí. O sea, es una longitud. No me tengo que olvidar de qué cosa. ¿Cuadrado? Metros. De la Ah, unidad de longitud. ¿Sí? No, cuadrados no, porque esto es una longitud.
Es un segmento no puede ser cuadrado, ¿de acuerdo? Salvo que esté en una fórmula y lo esté elevando al cuadrado. Pero acá lo que estamos hallando es el cateto de este triángulo que teníamos acá, B. ¿Sí? Yo ahora pregunto, igual lo voy a pasar a otra filmina, pero ¿cuántos lados del triángulo conozco ahora? 2. 2. Conozco el lado AB, ¿y qué otro lado conozco ahora? AC. AC. ¿Qué puedo hacer para hallar el tercero? Empezamos la clase así, pero si no me contestan no me deprimo. Empezamos la clase así. Dijimos que cuando tenemos un triángulo, esto es 527, ¿no? 527 metros. Esto es 585. 585. 585,555 metros. ¿Esto es ABC en ese orden? Desde el recto, ACB. Dijimos hoy cuando empezamos la clase que dados dos lados de un triángulo podíamos hacer un tercero aplicando ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, por más de que no fuera parte de la consigna, digo, de paso revisamos y repasamos. Yo teniendo dos lados de un triángulo puedo hallar un tercero. ¿Cómo? Aplicando el teorema de Pitágoras. Esta es mi incógnita, ¿no? Que en este caso, ¿qué es? Si está enfrente del recto. La hipotenusa. 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 Entonces voy a decir que la hipotenusa al cuadrado, no lo digo yo, lo dice el teorema de Pitágoras, es igual a cateto al cuadrado más, que también lo puedo escribir así, cateto al cuadrado, sería una tercera forma de escribir el mismo teorema. Tenemos la hipotenusa, que es incógnita, la voy a reemplazar por X, un cateto que es 527 metros, ahora sí al cuadrado, pero porque lo está generando la aplicación de la fórmula, y después vamos a tener 585,555 al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo 527 al cuadrado, acá los números van a ser muy grandes y me voy a quedar sin lugar, voy a tener, esto es una liñita, ¿vieron cuando en el pizarrón se les dice, esta línea es divisoria? Bueno, esta línea en la pizarra es divisoria. Tenemos x al cuadrado es igual a 527 metros al cuadrado, que eso da 277.000. Nos fuimos a números grandes ya acá, pero los números grandes no tienen que asustar. 729 metros cuadrados más, y sigo abajo, ¿sí? Porque no entra en la pizarra. Y 585,555 al cuadrado da 342.874,658. Entre esos dos números, ¿qué se hace ahora? ¿Se los qué? ¿Qué operación hay entre 277.729 metros cuadrados y 342.874,658 metros cuadrados? ¿Se lo suma? Se lo suma. Por eso les pido, ven que tengan la calculadora, porque esa cuenta la pueden hacer ustedes y me alivian a mí de tener que mirar la pantalla, la pizarra, la calculadora. ¿No les parece? 277, lo sumo y da 620.603. Da 600, da 620.603, yo pongo el punto pero no se ve, 658. Y el cuadrado de la x, ¿cómo pasa en el teorema de Pitágoras cuando ya voy a resolver? Como raíz. A ese número le calculo la raíz cuadrada y entonces finalmente la hipotenusa, o sea, el lado que me falta, ahí que me faltó, acá, metros cuadrados, ¿no? También va dentro de la raíz.
calculo esa raíz cuadrada y me da 787, no entra la coma ahí, imagínenla, 7840 metros, ¿no? Este es el valor de la incógnita, del lado que me faltaba, que es más largo que los otros dos. Dijimos siempre que la hipotenusa tiene que ser más larga, perdón. Si a mí me hubiera dado acá esto 300, ¿no? Metros, algo está mal. La hipotenusa es siempre el lado más largo. Si un cateto mide 527 y otro 585, la hipotenusa no puede medir 300. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Nos quedó algo pendiente de lo demás? Tangente, bla, bla, bla. A ver. Estábamos en el ejercicio del material del último, ¿no? De la resolución del formulario 14. Esto está explicado acá. ¿Ven cuánto dio? 585,555 metros, que es lo que acabamos de hacer. Por lo cual, todo lo que les estoy explicando son materiales que están en las clases escritas, son temas que están en las clases escritas, explicados. Y tenemos un ejercicio 2 que les voy a hacer, que es con el mismo triángulo, ¿no? Sí, dado el siguiente triángulo rectángulo, conocidos bla, 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 para conocer el lado BC. ¿Cuál es el lado BC? Nos piden ahora la hipotenusa. Nosotros recién hallamos la hipotenusa aplicando teorema de Pitágoras. Lo que les voy a proponer es que hallemos la hipotenusa aplicando razones trigonométricas, y si todo está bien, nos tiene que dar lo mismo que por Pitágoras, ¿sí? Y que cerremos con eso la clase de hoy. Vamos a partir del mismo triángulo. Se entiende que voy a hacer algo que ya hicimos por otros medios, ¿no? Para seguir practicando las herramientas que vimos de trigonometría. Sí, sí. Sí. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. Este era A, este B y este C, ¿no? Este era 527 metros. Este era 42. ¿No? Sí. Bueno, vamos ahora a encontrar la hipotenusa, o sea, el lado BC, pero sin usar todo esto, sin usar estos datos, los que ya hallamos. Vamos a partir solamente de los datos dados. Y si todo está bien, la hipotenusa nos tiene que dar ¿cuánto? 787,78. ¿Sí? Yo les dije hoy que los ceros no contaban al final. Bueno, este cero no va. Bla, lo podemos tachar. Entonces, tenemos como datos, tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Un ángulo recto. Y como datos conocidos tenemos el ángulo agudo C de 42 grados. ¿Y qué más? ¿Qué lado es ese? Respecto de C. Lado C. Lado C minúscula, sí, pero si yo lo tendría que llamar cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Qué cateto es? Opuesto. 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 Voy a decir que el opuesto es 527 metros y además la incógnita es la hipotenusa. Ahora quiero conocer la hipotenusa, no el cateto adyacente que hallamos hoy. ¿Sí? Es un ejercicio muy parecido al que estábamos haciendo acá, pero acá hallamos el cateto adyacente. Ahora vamos a hallar la hipotenusa. La hipotenusa es la incógnita. Incógnita igual hipotenusa. Y yo voy a preguntar, igual que hoy, ¿cuál de las tres razones trigonométricas involucran a un ángulo, al lado opuesto a ese ángulo y a la hipotenusa? ¿Sí? Vamos a ir a las razones trigonométricas. Mientras, igual si alguien lo sabe y contesta, genial. Seno. Bien. Vamos a ir a las razones trigonométricas. Tangente es opuesto sobre adyacente, no me sirve. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, no me sirve. La razón que estoy buscando es la razón seno. ¿Por qué? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Opuesto, hipotenusa. Entonces, una vez que sé qué razón es, voy a decir que el seno del ángulo en cuestión, que en este caso es el ángulo C,
que en este caso es 42, ya lo voy a ir reemplazando, así sintetizamos pasos. El seno del ángulo de 42 es igual a opuesto, que es 527 metros, sobre hipotenusa, que es incógnita. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Bien. La hipotenusa pasa, que podría ser la X, ¿sí? Pasa multiplicando para allá. Y el 1 ya no lo vamos a poner, o sí lo ponemos. ¿Es necesario el 1 acá abajo? No. No. Sí, lo dejo ahí, pero ya no lo voy a seguir. Entonces, vamos a decir en el paso siguiente que la hipotenusa por el seno de 42 es igual a 527 metros. Vamos a buscar el valor del seno de 42 en la tabla. Vamos a ir a la tabla. ¿Es en este? Sí, ¿no? Sí. Seno de 42. ¿Cuánto es? 0,6. ¿La ven la tabla? ¿Estoy compartiéndoles la pantalla? Sí. Sí. El seno de 42, la primera columna es seno, ¿no? Seno, coseno, tangente. Seno de 30, seno de 31, seno de 32, seno de 33, 34. Sigue, seno de 42, 0,669, ¿no? Sí. Entonces, en el seno de 42 vamos a reemplazar, voy a ir a la otra hoja para que no quede tan desprolijo, me pasa otra vez lo mismo. Fondo negro. Tenemos entonces que hipotenusa por seno de 42 es igual a 527. Hipotenusa por seno de 42 es igual a 527 metros. Ahora, el seno de 42 dijimos que es igual a 0,669, ¿no? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la hipotenusa es igual a 527 metros dividido 0,669. ¿Me siguieron? Ahorré más, digamos, ahorré más pasos, resolví más rápido que la vez anterior. ¿Me perdieron? ¿Se perdieron o me siguieron? ¿Hola? ¿Hola? Sí, me perdí. ¿Se perdieron? Sí. ¿Hasta acá sí íbamos bien o tampoco? O hasta acá, por lo menos, íbamos bien. ¿Hasta acá? Sí. Lo voy a retomar de Sí, acá. desde ahí sí. Desde acá va bien. Bueno, entonces en la filmina siguiente, vamos a borrar. No. Filmina siguiente. Borrar marco. Vamos a partir de hasta donde me siguieron. Seno de 42. Hasta acá estaban bien, me dicen, ¿no? Sí. Seno de 42 es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 527 y la hipotenusa es nuestra incógnita. Acá si no hay nada dijimos que hay un 1. La hipotenusa pasa multiplicando para allá, el 1 pasa multiplicando para allá. Entonces voy a tener el seno de 42 por hipotenusa es igual a 527 metros por 1. Seno de 42 por hipotenusa, seno de 42 ya lo puedo reemplazar por el valor que hallamos en la tabla, que es 0,669. El 1 dijimos que es neutro, 527 metros por 1 es 527 metros. Luego el 0,60... Profe. Sí, Kiara dijo algo. a ver, ¿qué dice Kiara? Ah, está dando la respuesta, genial. Kiara está, gracias Kiara, está dando la respuesta, 527 dividido 0,669, 787,72. Genial el aporte de Kiara, es esa, la cuenta, es ese el resultado. Finalmente la hipotenusa es igual a 500, otra vez me olvidé el 2, 527 metros dividido 0,669 y como bien hizo la división Kiara es
7 ¿cuánto? A ver si me dictan. 787. Punto 742. 787, coma, ¿sí? Sí, ¿Cuánto? 742. 742 742. metros. Sí. Y dijimos que íbamos a calcular la hipotenusa aplicando razones trigonométricas partiendo de este triángulo, sin usar los datos dados, y que teníamos que llegar al mismo valor que habíamos llegado aplicando, por ejemplo, primero razones trigonométricas y después teorema de Pitágoras. Efectivamente, la hipotenusa da 787, lo hicimos por 2 métodos y da 787. Entonces, en definitiva, hoy repasamos teorema de Pitágoras, suma de ángulos interiores de los triángulos, con énfasis en los rectángulos, y razones trigonométricas, además de cómo utilizar la tabla y de cómo verificar resolución de triángulos. ¿Se entendió más que la clase anterior y que la previa? Sí. 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 ¿Tienen dudas, cosas que quieran plantear? ¿Alguna cuestión que quedó sin cerrar? No, No. ninguna. No.